¿Qué tal, mi querido estudiante herreriano del tercer año de secundaria? Bienvenido a este curso de geometría. El día de hoy vamos a repasar algunos temas que hemos visto en la segunda unidad, como decir líneas notables, triángulos, congruencia de triángulos. A ver, el primer punto que vamos a repasar es de triángulos. A ver, te pide calcular el valor de x, observa por acá un ángulo de 90, con un ángulo de 10 grados y 50 grados. Hay que recordar para este tipo de figuras que te decía que el ángulo exterior, por ejemplo, acá el ángulo exterior para esta figura es 90 grados. Es igual a la suma de los ángulos interiores. Ahora, ¿cuáles son los ángulos interiores? Por ejemplo, tienes el ángulo de 10 grados, el ángulo de 50. Acá no tienes el ángulo interior, pero tú sabes que este ángulo sumado con este ángulo es 180 grados. Es decir, podemos expresar este ángulo interior como 180 menos x. Y finalmente entonces sumo todos estos ángulos interiores y lo igualo a 90. Mira, por acá, más o menos así, lo que estamos diciendo. Podemos generar este 180 menos x para que poder completar estos tres ángulos interiores. Sumamos esos tres ángulos interiores, 50, 10 y 180 menos x, y lo igualamos a 90 grados. Despejando x tenemos 150 grados. Muy sencillo este primer ejercicio. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Mira, te están diciendo por acá lo siguiente. Calcular el valor de x. Ahora, hay que recordar acá, para un triángulo, el ángulo exterior, te decía, era igual a la suma de los ángulos interiores. Es decir, por ejemplo, para este triángulo de la izquierda, tienes el ángulo externo 2θ más θ va a ser igual a 2α más alfa. Por lo tanto, 3θ va a ser igual a 3α más 45. Para este otro triángulo de acá, el triángulo de la derecha, tienes alfa, tienes x y tienes θ. ¿Cuál es el ángulo exterior? Θ. El ángulo interior alfa y el ángulo interior x. Es decir, el ángulo θ va a ser alfa más x. Es decir, entonces, para diferenciar los dos triángulos, hemos puesto ABC como el primer triángulo y ADC como el segundo triángulo. Es decir, entonces, para el primer triángulo, ABC, hemos dicho que 3α más 45 es igual al ángulo externo. Sacando tercia a tercia, tienes alfa menos θ menos alfa igual a 15 grados, como parte número 1. Como parte número 2 tienes el triángulo ADC. Es decir, el ángulo externo θ es igual al ángulo alfa más x. Por lo tanto, entonces x va a ser θ menos alfa. Como tienes θ menos alfa, tienes θ menos alfa en las dos ecuaciones, los igualas, y por lo tanto la consecuencia x sería 15 grados. Así, nuestra respuesta entonces será 15 grados. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio, ejercicio número 3. Hay el valor de x en la figura que se muestra. Hay que observar muy detalladamente acá que tienes dos bisectrices. Para el triángulo grande, en la bisectriz interna, está formando dos ángulos beta beta, se está intersectando con la bisectriz exterior del triángulo grande, alfa alfa. Al intersectarse estas dos bisectrices, entonces están formando un ángulo que es 4x más 10. Hay que recordar, cuando se intersectan ambas bisectrices, el ángulo que forman las dos bisectrices es la mitad del ángulo de 9x. Es decir, el 9x es el doble de este ángulo de acá. Por lo tanto, nosotros podemos llevar a una ecuación que el 9x va a ser el doble del ángulo de 4x más 10. Sencillamente lo que nos queda hacer es pasar a multiplicar 2 por 4, 8, 2 por 10, 20 y restar 9 menos 8x, donde te origina un ángulo de 20 grados. Por lo tanto, tu respuesta va a ser 20 grados. Muy bien. A ver. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Tienes el triángulo ABC, ¿no? Entonces, al observar los ángulos A y C, te estás dando cuenta de que hay una bisectriz interior para el ángulo A. Hay otra bisectriz interior para el ángulo C. Ambas se están intersectando y están formando un ángulo de X. Ahora, X para este tipo de figuras
la x era igual a 90 más la mitad del ángulo de arriba. ¿Cuál ángulo de arriba? Este ángulo formado por los ángulos A y B. Es decir, x va a ser igual a 90 más la mitad de A más B. Ahora, como no tenemos A más B, pero tenemos este segmento acá, que estos cuatro ángulos AA, B y B están formando 180 grados. Por lo tanto, si tú sumas 2A más 2B, te está formando 180 grados, donde A más B va a ser 90 grados. Más o menos así como está diciendo la parte de abajo. 2A más 2B 180, donde A más B 90. Teniendo A más B, el problema ya está resuelto. Ahora, escribiendo la propiedad que x es igual a 90 a la mitad del ángulo de arriba, entonces podemos expresarlo así. 90 más la suma de A más B entre 2, porque el ángulo que se divide entre 2 está formado por A más B. Por lo tanto, reemplazando 90 tienes x 135 grados. Excelente, querido estudiante. A ver, problema número 5, te está diciendo calcula x en... Estoy diciendo de que AB es igual a DC. Es decir, entonces, que como tienes un triángulo acá, BDE, ese triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque tienes dos ángulos iguales, el ángulo B y el ángulo E del triángulo BED. Por lo tanto, entonces BD es igual a DC. Entonces, hemos llegado a esa primera parte. Ahora, tenemos que buscar la congruencia. Una vez que hemos analizado, tenemos que buscar la congruencia. Por ejemplo, ALA, LAL o LLL. Para este caso, como tienes el triángulo ABD, este ángulo externo 50 más este de acá, este angulito debe ser igual al ángulo ABD. ¿Por qué? Porque el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Es decir, si yo pongo acá un beta en ABD, tiene que ser igual a EDC, ese mismo beta. Es decir, vamos a ir completando. Tenemos BB, como te dije acá, porque 50 más beta, que es ángulo externo para el triángulo ABD, entonces beta tiene que ir acá obligatoriamente. Ahora ya hemos encontrado la congruencia. ¿Cuál es la congruencia? Mira, L, ángulo beta y punto. Lado A, ángulo beta y lado punto. Este mismo lo vas a encontrar acá. Lado L, ángulo beta y lado punto. O sea, estamos en un caso lado, ángulo, lado. LAL, caso LAL. Ahora, por lo tanto, entonces quiere decir que estos dos triángulos tienen que ser idénticos. Es decir, si a punto, este puntito de acá se le pone 50, a este mismo punto se debe poner acá al X, que sería igual entonces al mismo 50. Por lo tanto, tenemos el caso LAL y por consecuencia, por la congruencia, tenemos que X viene a ser también 50 grados. Bien, vamos a resolver un ejercicio número 6, un ejercicio último que nos está diciendo, calcula MP. ¿Cuál es MP? Este de acá, ¿no? Este segmento de acá. Si AQ es igual a QR, es decir, que este lado AQ es igual a este lado QR. Podemos iniciar siempre cuando tenemos este tipo de triángulos con 90 grados, siempre es bueno colocar un ángulo dentro de los ángulos agudos. Es decir, si nosotros colocamos acá, por ejemplo, un teta acá, este va a ser 90 menos teta y el ángulo A va a ser también teta grados. Y así nosotros reemplazamos los ángulos para poder completar el triángulo y buscar la congruencia. Es decir, vamos a colocar algo así. Mira, por ejemplo, tienes teta alfa a la derecha. O sea, ahora, como tienes un ángulo A que es igual acá, es el lado AA, perdón, entonces tienes ya dos triángulos congruentes. ¿Cuál es el caso para la congruencia en este caso? Ángulo alfa, lado A y ángulo teta. Lo mismo sucede acá. Ángulo alfa, empezamos con ángulo alfa, lado A y ángulo teta. Por lo tanto, estos dos triángulos que forman 90 grados van a ser congruentes. Y por lo tanto, todos sus lados son iguales. Es decir, si acá tenía un lado horizontal MR igual a 12, ese mismo 12 será desde Q hasta P. También valdrá 12. Ahora, el AP valía 8. Por lo tanto, acá también
Y si lo pone alfa, ese mismo 8 se debe poner acá alfa. O sea, QM es 8. O sea, tienes QP12, QM8. Si restas, ellos dos te va a salir X. Por lo tanto, nuestra respuesta será 4. Como hemos dicho en un momento, tenemos el caso AL en este caso. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo alfa, lado A, ángulo teta. Sumando X más 8, 12. Por lo tanto, X vale 4. Excelente, querido estudiante. Muy bien, querido estudiante. Entonces, espero que te sirva mucho este material. Puedas revisarlo bien y le puedas sacar el máximo provecho. Y puedas afianzar un poco más tu conocimiento. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.